Cuando Cuando alabas, te quejas te elevas. constantemente, Cuando te quejas, te detienes. tu mirada queda atrapada en el problema. La queja alimenta el desánimo, la frustración y el temor. En cambio, cuando alabas a Dios, tu corazón se eleva por encima de las circunstancias y recuerda que Él sigue teniendo el control. La alabanza no niega las dificultades. Siempre vamos a pasar procesos duros, no importa cuánto estemos cerca de Dios o cuánta fe tengamos. Pero de alguna forma cambia la perspectiva, te ayuda a dejar de mirar únicamente lo que falta para reconocer todo lo que Dios ya ha hecho. Mientras la queja te mantiene detenido, la gratitud y la adoración fortalecen tu fe para seguir avanzando. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Dios nos creó y somos absolutamente su posesión más valiosa y Dios es nuestro dueño. Y de esa manera podemos decir de que debemos pasar los procesos porque Dios quiere un mundo de amor. La alabanza no niega las dificultades, pero cambia la perspectiva. Te ayuda a dejar de mirar únicamente lo que falta para reconocer todo lo que Dios ya hizo. El favor de Dios muchas veces se manifiesta en quienes mantienen un corazón agradecido aún en medio de la espera. No porque sean perfectos, sino porque han aprendido a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando todavía no ven la respuesta. Cuando te quejas, te quedas mirando el obstáculo, el desafío, el obstáculo y todo lo que no te deja avanzar. Cuando alabas, te elevas por encima de él. Allí es donde el corazón encuentra paz y puede reconocer el favor de Dios actuando en cada detalle de la vida. La vida tiene sus complicaciones, pero debemos saber que tenemos un acompañamiento de Dios permanente. Porque la fe no crece en la queja, sino en la confianza. El favor de Dios se aprecia mejor cuando el corazón aprende a agradecer antes de recibir. Cuando te quejas te quedas, cuando alabas te elevas, es una frase que encierra una verdad espiritual profunda. La queja tiene la capacidad de encadenar nuestra mente al problema. Cuando nos enfocamos únicamente en lo que salió mal, en lo que aún no llega, en las puertas que permanecen cerradas, terminamos viviendo atrapados en la frustración. La queja consume energía, debilita la esperanza y nos hace olvidar las veces que Dios ya nos ha sostenido en el pasado. Nos olvidamos y dejamos de agradecer lo que hizo y nos enfocamos en lo que no tenemos hoy. Sin embargo, la alabanza produce un efecto completamente diferente. Alabar a Dios no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien. Significa reconocer que aún en medio de las dificultades Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue teniendo el control de nuestra historia. La alabanza levanta nuestra mirada por encima de las circunstancias y la dirige hacia aquel que tiene el poder para transformarlas. Muchas veces queremos ver el primer milagro para luego agradecer, pero la fe nos enseña a agradecer antes de ver el resultado. Cuando alabamos en medio de la espera, demostramos que nuestra confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Es en esos momentos cuando el corazón madura espiritualmente. Miren que el pueblo de Israel experimentó grandes milagros, pero también enfrentó largos periodos de espera. En numerosas ocasiones, la queja los llevó al desánimo y a la confusión. En cambio, quienes aprendieron a confiar en Dios descubrieron que Él siempre tenía un propósito más grande que el que podían comprender en ese momento. Entonces, el favor de Dios no siempre se manifiesta como una solución inmediata. A veces se presenta como la fuerza para continuar cuando todo parece difícil. Otras veces es una puerta que se abre inesperadamente, una protección que no vimos, una enseñanza que nos prepara para algo mayor,
o una paz que desafía toda lógica humana. Por eso, cuando la vida no avanza al ritmo que deseamos, tenemos dos opciones: quedarnos en la queja o levantarnos en alabanza. La queja nos hace mirar lo que perdimos. La alabanza te recuerda todo lo que Dios aún puede hacer. La queja te ata al presente. La alabanza te conecta con las promesas de Dios. No significa que nunca sentirás tristeza o cansancio. Incluso los hombres o mujeres de fe atravesaron momentos de duda y dolor. La diferencia es que decidieron permanecer allí. Llevaron sus cargas delante de Dios y continuaron confiando. Cuando alabas en medio de la tormenta, declaras que tu fe es más grande que las circunstancias. Cuando agradeces en medio de la escasez, reconoces que Dios sigue siendo tu proveedor. Si trabajas, aunque no tengas resultados de tu trabajo, pero sigues adelante confiando en que Dios te acompaña, pues la escasez termina. Cuando agradeces en medio de la escasez, reconoces que Dios sigue siendo tu proveedor. Cuando adoras en medio de la espera, afirmas que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no coincida con el tuyo. Y ahí es ahí donde muchas veces se manifiesta el favor de Dios, en el corazón que no permite que las dificultades le roben la esperanza, porque quien aprende a alabar mientras espera, descubre que Dios no solo cambia las circunstancias, también transforma a la persona que está atravesando el proceso. Así, mientras la queja te mantiene mirando hacia abajo, la alabanza te eleva hacia arriba. Y cuando tu mirada está puesta en Dios, encuentras la fuerza para seguir caminando, la paz para seguir esperando, la fe para creer que lo mejor de Dios aún está por venir. Hermano, hermana, alabado seas mi Señor, nuestro Señor, que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros, que nos da sorpresas, que cuando Dios tiene el control nos hace ver cosas que con la mano del hombre no se podrían. Mueve cosas, nos mueve a lugares, nos mueve con personas, nos mueve en situaciones y nos da oportunidades que no la podríamos obtener. Sigue trabajando, sigue orando, sigue alabando, sigue teniendo fe, sigue siendo leal y poner a Dios primero y llena de amor al mundo, que es el propósito que todos debemos seguir, que Dios quiere para nosotros. Vive tu proceso agradeciendo y vive tu proceso con fe, que Dios tiene cosas maravillosas para ti.